Maestros y maestras, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de capacitación en evaluación formativa. Con esta sesión entramos a la recta final del programa. Nos quedan ya solamente dos, esta y la siguiente, por lo que estamos ya en la etapa de conclusión. En esta etapa vamos a ver dos temas. El de hoy, que como podemos ver en la pantalla, se trata de ver la noción de evaluación formativa sobre la que hemos trabajado todo el tiempo, destacando los aspectos éticos que implica su utilización. Y en la siguiente veremos la relación que tienen las evaluaciones que se hacen en el aula con las evaluaciones en gran escala. En esta sesión pues vamos a tratar del concepto de evaluación formativa que hemos venido viendo y vamos a analizar sus implicaciones para el trabajo de los maestros. El esquema de la presentación que podemos ver en la pantalla es, después de una breve introducción, tres grandes puntos: lo que se refiere a la evaluación tradicional que hacen los maestros en las aulas, habitualmente, la tradicional. Por otro lado, la evaluación formativa, esta alternativa que queremos proponer, y luego lo que implica pasar de una a la otra, y una conclusión. Entrando a la introducción, el proyecto se justifica, parte de la idea de que los niveles de aprendizaje que tenemos en las escuelas de nuestro país no son los ideales, los que quisiéramos que hubiera, aunque tampoco son catastróficos como a veces se nos quiere hacer creer. Son niveles que corresponden a nuestro nivel de desarrollo en general, que sin duda tenemos que mejorar, pero que por otro lado también se comparan razonablemente con los de países de un nivel de desarrollo similar al nuestro, por lo que también no se necesita hacer una rasgadura de vestiduras general para tomar en serio la importancia que tiene mejorar las cosas. Sabemos que estos niveles se deben a muchos factores, algunos que tienen que ver con la familia, con el contexto social, cultural, económico en el que viven los chicos, sus familias, y otros que tienen que ver con la escuela. Y entre los que tienen que ver con la escuela sabemos que son muchos. La evaluación es solo uno de ellos, no es el único. Hay otros muchos como la preparación de los maestros, las características de los propios maestros, el compromiso de los directores, la disponibilidad de libros, materiales educativos, los métodos de enseñanza, etc. En este curso hemos enfatizado dos. Obviamente lo que tiene que ver con la evaluación, pero también lo que tiene que ver en general con el currículo, porque la evaluación es parte integral de la enseñanza y esta está determinada, orientada por el currículo. Y el currículo mexicano, como ya hemos comentado en otras ocasiones, tiene deficiencias que complican tanto la enseñanza como la evaluación. Y la evaluación la vemos no como algo que va a resolver todos los problemas por sí mismo, pero sí como un elemento que puede tener un sentido de detonador, que puede hacer que sucedan otras cosas. Hay varios tipos de evaluación. Por una parte se puede distinguir la evaluación en muchos sentidos, pero la que nos interesa, la distinción entre la evaluación en gran escala y la que hacen los maestros en las aulas. De estas evaluaciones, de todas las evaluaciones, la que hacen los maestros es la que tiene más impacto, porque es la que se relaciona directamente con el trabajo de los niños. Sin embargo, las formas tradicionales de hacer evaluación en aula por parte de los maestros suelen tener deficiencias. Algunos maestros pueden hacerlo muy bien, pero muchos no lo hacen bien. Este curso precisamente ha tratado de darles elementos para que puedan hacer bien evaluaciones de enfoque formativo, que son las que se consideran más adecuadas actualmente. Porque no es fácil hacerlo y porque la preparación que normalmente se recibió en la escuela normal no prepara bien a los maestros para hacer este tipo de evaluaciones que son relativamente novedosas. Por otro lado, como ya hemos dicho, no se trata de una varita mágica que va a resolver todos los problemas, pero sí de un factor que puede detonar muchos cambios en las escuelas. Vamos a ver entonces un poco cómo ha sido tradicionalmente la evaluación que hacen los maestros en el aula. Y nos vamos a ir un poco lejos, desde los orígenes de los sistemas educativos modernos, que se ubican en la Europa occidental desde los siglos XVI a XVIII, la época del Renacimiento, etcétera, cuando todavía no había los sistemas educativos modernos, había modestas escuelitas en las que un maestro trabajaba con unos cuantos niños sin distinguir grados,
y cómo trabajaba el maestro en general y cómo evaluaba. Por un lado, el maestro no enseñaba, no explicaba los temas, porque además tenía niños de muchas edades y de muy diferentes grados de avance, como en las escuelas multigrado actuales. Se limitaba a indicarles a los alumnos lo que tenían que estudiar. Los alumnos tenían algunos materiales muy precarios, muchas veces catecismos, cartillas, silabarios, y les indicaba qué tenían que estudiar, y cada alumno pues entonces tenía que leer y releer, repasar aquello que le habían indicado hasta que se lo aprendía de memoria, porque no se pretendían otras cosas. Y luego el maestro tomaba la lección, llamaba alumno por alumno para que el alumno recitara lo que había estudiado, para que el maestro viera si ya se lo sabía o no. Y entonces, si el resultado era favorable, si el niño ya manejaba aquello, pues entonces el maestro le indicaba con qué tenía que seguir. Y en caso contrario, si el resultado era desfavorable, si se ponía en evidencia que el niño no manejaba lo que había estudiado, pues entonces, después de recibir un castigo más o menos fuerte según el talante del maestro, tenía que volver a repasar los mismos pasajes, a seguirlos estudiando hasta que se los aprendiera. En este contexto ocurren dos fenómenos relacionados muy importantes, que fue la reforma protestante, iniciada por Lutero, Calvino, etcétera, en los países más del norte de Europa, y la contrarreforma católica en los países más del sur, en los países latinos, en donde tuvieron un peso muy importante personajes, por ejemplo, de la orden de los jesuitas, y tanto en los medios protestantes de la Reforma como en los medios católicos de la Contrarreforma se desarrolló ese instrumento educativo muy interesante que fue el catecismo. Fue Lutero quien inventó el catecismo, y en los medios católicos lo imitaron pronto otros, sobre todo algunos jesuitas, como el padre Astete, el padre Ripalda, que hicieron catecismos muy conocidos en distintos países de América Latina, en México especialmente el del padre Ripalda, que los niños tenían que estudiar y memorizar. Y no solamente para que aprendieran las nociones fundamentales de la religión, sino para que aprendieran a leer en ese instrumento. El catecismo era una forma de instrucción muy elemental, que seguramente es familiar a muchos de nosotros, que consistía en preguntas muy precisas, muy puntuales, que esperaban respuestas también muy puntuales, muy cortitas, que se podían aprender de memoria con relativa facilidad, y que entonces se recitaban y se iban manejando unas tras otras. Pocos niños iban a la escuela. En este contexto de aquellas épocas, la gran mayoría de la población era analfabeta y se consideraba normal, y entonces unos cuantos niños iban a la escuela y aprendían a leer, algunas cuestiones aritméticas, las cuestiones religiosas, con estos métodos. Pasó un poco el tiempo, y entonces en el siglo XIX, desde finales del XVIII, pero principalmente en el siglo XIX, se da el desarrollo de los primeros sistemas educativos modernos en países como Prusia, Francia, Inglaterra. Todavía no existía Alemania como tal. De los estados alemanes, que había muchos, muy chiquitos, el más importante era Prusia. Y es en estos países, y luego en los Estados Unidos, donde comienza a desarrollarse un sistema masivo de educación elemental, en donde se considera que todos los niños tienen que ir a la escuela, como actualmente, pero no en el pasado. Y empiezan dos sistemas que también en México se desarrollaron y son conocidos para atender esta nueva circunstancia de muchos niños, de grandes números de niños que acudían a la escuela. Antes, como digo, eran muy pocos, eran excepciones los que iban a la escuela, mientras que a partir de ya finales del 18, principios del 19, en algunos países, el sistema educativo empieza a crecer y masificarse. Y esto se enfrenta de dos maneras. Por un lado, con lo que se llamó la enseñanza monitorial, también conocida, más conocida como sistema lancasteriano, que en México se introdujo a partir de la independencia hacia 1821, en que un solo maestro atendía muchos niños, más de 100 niños, a veces 150 niños,
agrupados en decurias, en grupos de 10, con un monitor, que era uno de los alumnos avanzados que les ayudaba a los demás. Y el otro sistema que se desarrolló un poco después fue el de organizar la escuela por grados, que hubiera unos niños que estaban en un grado más abajo, otros en otro grado más arriba, y así sucesivamente, como ocurre hoy. Hoy nos parece que esto es lo normal y pensamos que así fue siempre, pero no lo fue. Hasta mediados del siglo XIX, las escuelas no tenían grados, no se tenía ni siquiera la noción de grado. A partir de entonces, primero en Prusia y luego en Estados Unidos, se empiezan a organizar las escuelas por grados, se masifica la educación, se enriquece de contenidos, ya se empieza a enseñar más la lectura, la escritura, más cuestiones de matemáticas, ya no nomás la aritmética elemental, algo de ciencias, de historia, etc. Entonces se amplían los contenidos, pero la forma de enseñar y de evaluar fundamentalmente no cambia. Se mantiene la enseñanza tipo catecismo tradicional, con preguntas y respuestas breves, que el maestro hacía y el alumno respondía, como en la enseñanza de tipo catecismo. Vamos a seguir adelante, pasa el tiempo y ya en el siglo XX, y comenzando con Estados Unidos, que ya en ese momento era el país que empezaba a ser el más importante del mundo, el que tenía el sistema educativo más desarrollado del mundo hace ya más de 100 años. Y entonces se encuentra un problema muy concreto. Las evaluaciones que hacen los maestros en las aulas no son confiables. Cada maestro lo hace como puede, y entonces la calificación de un maestro no es comparable con la de otro maestro, ni siquiera en la misma escuela, mucho menos de una escuela a otra. Y entonces, bueno, ¿cómo saber qué tal están los niños de una escuela si nada más dependemos de las calificaciones de sus maestros, que pueden ser más o menos laxos y darles buenas calificaciones para dar la impresión de que trabajaron bien, aunque no hayan aprendido mucho los niños? Entonces, los investigadores que estaban en aquella época desarrollando las primeras pruebas de inteligencia, algunos de ellos también empezaron a transferir las técnicas para hacer test de inteligencia a las evaluaciones escolares. Y empezaron a desarrollarse las pruebas que hoy conocemos, pruebas estandarizadas que contienen preguntas que se responden seleccionando una de las opciones de respuesta que se presentan, una de las cuales es la correcta y las otras no son correctas. Este tipo de prueba estandarizada con preguntas de opción múltiple empieza a desarrollarse entonces, y sus autores plantean que estas pruebas, estos instrumentos nuevos, permitirán superar las deficiencias de las evaluaciones que hacen los maestros en las escuelas, que no son confiables. Ya desde entonces algunas personas advertían las limitaciones de las pruebas, pero ocurrió un efecto que no se esperaba, no se preveía, que las pruebas se impusieron, se volvieron la forma por excelencia de evaluar, de tal manera que se tendió a hacer que los maestros imitaran las pruebas y trataran de replicar en sus aulas esas metodologías, haciendo pruebitas para evaluar a sus niños. Y en las escuelas que formaban maestros, las escuelas normales o como se les llamara, se les empezó a enseñar a los maestros a que hicieran ese tipo de pruebas, ya que calificaran a sus niños con ellas. Sin embargo, esto tiene sus problemas que luego veremos. ¿Qué pasó en México? En México la masificación del sistema educativo es mucho más reciente. Nuestro país, como sabemos, empezó a desarrollarse mucho más tardíamente que los países del norte de Europa o que los Estados Unidos, y fue hasta mediados del siglo XX, concretamente hasta hacia 1960, cuando el sistema educativo mexicano se empieza a masificar. Y concretamente esto fue a partir del Plan de 11 años de don Jaime Torres Bodet, cuando estuvo como secretario de Educación del presidente López Mateos por segunda vez, cuyo diagnóstico mostró que cerca de la mitad de los niños en edad de ir a la escuela primaria no lo estaban haciendo. Solamente el 55% de los niños estaba siendo atendido.
Y entonces Torres Bodet precisamente diseñó el plan de 11 años con una serie de medidas como el doble turno en las escuelas primarias para atender a unos niños por la mañana y otros por la tarde, dado que no había espacio para atenderlos a todos por la mañana y por la tarde, como se hacía hasta antes de 1960. Don Jaime introdujo otras innovaciones, por ejemplo, los libros de texto gratuitos, creando la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, el impulso a las normales con los centros de educación regional de educación normal, para formar aceleradamente el número creciente de maestros que se necesitaba al querer extender el sistema educativo para que atendiera a todos los niños, y en un momento en el que la explosión demográfica estaba en su máxima época, con miles, cientos de miles de niños más cada año que el anterior. Sin embargo, también en México la forma de enseñar y de evaluar propia del catecismo seguía presente. En lo que se llamaba la enseñanza estándar basada en recitación. Y no solo en México. Hay algún estudio en Estados Unidos en 1979 que señala, fíjense, 1979, que sigue prevaleciendo en las aulas la enseñanza en 3 pasos. La secuencia IRE, el maestro inicia el intercambio, el alumno responde y el maestro valora la respuesta, evalúa y sanciona y dice si adelante o hay que volver. Esta secuencia de 3 pasos, la secuencia del catecismo, pregunta del maestro, respuesta del niño, retroalimentación del maestro e indicaciones para cómo seguir, seguía presente en las aulas mexicanas y en muchos lugares más del mundo en estas fechas no tan lejanas ya de la década de los años 60 o 70 del siglo pasado. ¿Qué pasaba en cuanto a evaluación? En evaluación pasaba una cosa muy especial. Aunque en México todavía no se usaban pruebas de estas en gran escala en educación básica, ya se empezaban a utilizar en educación superior, concretamente para selección de alumnos a algunas carreras de alta demanda. La UNAM empezó a hacer pruebas de selección para ingeniería, para medicina, porque tenía muchos aspirantes y no tenía cupo para todos. Pero en educación básica las pruebas empezaron después, empezaron hasta los 70s. Y sin embargo, ya en los 60s, aunque todavía no se usaban pruebas en México, se empezó a enseñar a los maestros en las escuelas normales para que hicieran evaluaciones parecidas a las de las pruebas en gran escala. Y se les enseñó a hacer reactivos de opción múltiple o de respuesta de verdadero o falso, o de relacionar 2 columnas de conceptos y cosas así, y a que calificaran por curva, etc. O sea, también en México, aunque todavía no habían llegado las pruebas empezaron a influir en la manera de trabajar en el aula de los maestros. Pero no se les preparaba bien para ello. La preparación era muy elemental, de tal manera que las pruebitas que hacían no eran de muy buena calidad y la calificación que hacían no era muy consistente. Y esto no solo ocurría en México. La cita con la que termina la imagen que tenemos ahora en la pantalla es de una investigadora actual destacada de Inglaterra, que dice precisamente, refiriéndose a un texto en el que se decía que en México pasaba esto, y ella dice, eso no se limitaba a un tiempo, a un lugar, no solo pasaba en México y en América Latina. Y dice, esta autora confiesa que ella hacía lo mismo como maestra recién calificada en Inglaterra en la década de 1970, creyendo que así era científica. Los maestros pensaban que eran científicos porque hacían preguntas de opción múltiple y calificaban por curva. Vamos adelante. ¿Qué pasa ahora? Desde la reforma de 1993 hasta la reforma integral de la educación básica en curso, se plantean nuevos enfoques para la enseñanza con el constructivismo, ahora las competencias, pero también para la evaluación. Ya la reforma del 93 habla de evaluación formativa. La RIEV habla de evaluación formativa, pero las reformas tardan mucho en llegar al aula, tardan mucho en llegar en lo relativo a la enseñanza y tardan más en lo que se refiere a evaluación. La evaluación entonces sigue siendo la tradicional. En general, los maestros siguen haciendo pruebas o comprando pruebas con preguntas estructuradas, preguntas cerradas, de baja demanda cognitiva, descontextualizadas,
que se califican con curva y con la alquimia que hemos visto en otras sesiones del curso y que se usan sobre todo con propósitos sumativos. Y más recientemente, a partir de 2006, con enlace, se refuerzan los enfoques tradicionales. El peso que ha tenido enlace está produciendo el mismo fenómeno que pasó en los Estados Unidos a mediados o en la segunda mitad del siglo pasado, de que esas pruebas, por un lado, no arreglan los problemas de los currículos y al ser de alto impacto por la difusión que se les da a los resultados, entonces producen consecuencias negativas, entre otras el hacer que los maestros se enseñen para la prueba y también que traten de imitar las pruebas en la evaluación que hacen en el aula. Vamos a ver ahora la alternativa que proponemos, que hemos tratado de presentar, de ofrecer en este curso que ya estamos cerca de terminar. ¿Qué es eso de la evaluación formativa y por qué? ¿Por qué se plantea? La idea fundamental es que la evaluación no es un fin, es un medio. La evaluación no es lo fundamental es la enseñanza para que los niños aprendan. Pero la evaluación puede ayudar o estorbar a que los niños aprendan. Es un medio. Y entonces no basta que la evaluación sea técnicamente buena, sea confiable y válida, como ya hemos visto, sino que además se necesita que sus consecuencias sean positivas. Como ya hemos visto, si una evaluación muy seria técnicamente tiene como efecto desalentar a los niños y hacerlos perder la esperanza en que pueden aprender, no es buena. Entonces es un asunto ético. ¿Qué impacto tiene la evaluación en los niños? ¿Los ayuda a avanzar o los desalienta, destruye su esperanza en poder aprender? Y decimos que la evaluación en gran escala, en la forma como se suele manejar, lleva a un empobrecimiento de la enseñanza porque puede hacer que la enseñanza se enfoque a aprender a resolver las pruebas. La evaluación en aula es la que tiene más impacto, para bien o para mal. Si se hace bien, qué bueno, pero si no se hace bien, tiene un impacto aún más fuerte que la evaluación en gran escala. Entonces, nuevamente estamos en que se trata de un asunto ético. O sea, la evaluación en gran escala puede dañar, pero la evaluación en pequeña escala, la evaluación en aula que hace el maestro, también puede dañar. Y obviamente el maestro tiene que evitar dañar a los alumnos. Como dice el juramento hipocrático de los médicos, el primer principio es no hacer daño. Si no lo curas, por lo menos no lo mates. Si puedes, cúralo, pero por lo menos no lo dañes. Entonces el primer principio es no dañar al alumno. ¿Cómo empezó la evaluación formativa? Ya hemos visto algo de esto, lo recordamos brevemente ahora, sin contar antecedentes un poquito anteriores de un año antes. En lo que se refiere a evaluación de aprendizajes y en el aula, empieza con Benjamin Bloom, el famoso autor de la taxonomía más conocida de objetivos, que es de la década de los 50, que plantea el modelo de instrucción Mastery Learning, que tiene precisamente esas características de que consiste en dividir la instrucción en periodos cortos, seguidos inmediatamente por una evaluación con enfoque formativo, que da retroalimentación rápidamente y que sigue una instrucción correctiva para que el alumno que no logró aprender, aprenda. Como dice Bloom, y ya hemos comentado, si enseñamos de una sola manera, va a haber resultados buenos, regulares y malos. Si queremos uniformar los resultados para que sean buenos, necesitamos diversificar la enseñanza. Y la retroalimentación que se da a los niños no puede consistir simplemente en volver a decir lo mismo más fuerte y más despacio. Tiene que ser otra cosa. Por otro lado, el final de la cita que tenemos en pantalla nos dice que muchas veces ese tipo de exámenes que se hacen con preguntas de opción múltiple, de respuesta estructurada, etcétera, tiene poco que ver con lo que se ha visto en clase. Y eso es lo que el alumno repasa para prepararse para el examen. Y entonces, cuando resulta que el examen no corresponde a lo que él había estudiado, pues él concluye que entonces lo están engañando, que no vale la pena prepararse, que el maestro no es de fiar. La idea de que la evaluación tiene que guardarse en secreto, que el alumno no tiene que saber qué le van a preguntar, lleva a esto. La evaluación formativa dice, no, el alumno tiene que saber desde el principio cómo se le va a evaluar, porque eso no debe ser una sorpresa. Dice, esto no es lo que deben aprender los alumnos. Sí, ver la
evaluación como adivinanzas y a ver si le atino, a acertar con lo que me iban a preguntar, y la pregunta al maestro, oiga, ¿esto va a venir en el examen o no? Si no viene, ¿para qué lo estudio? Solo lo que viene en el examen vale la pena. Entonces, eso es lo que no necesitamos enseñar. En 1989 hay un avance muy importante en lo que se refiere a la forma de concebir la evaluación formativa, con otro autor importante, menos conocido, William Sadler, que plantea que la evaluación formativa implica tres cosas, como tenemos en la pantalla. Lo primero es definir con claridad el objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar, a dónde queremos llegar con el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje siguiente. En segundo lugar, la evaluación tiene que incluir el poder detectar con precisión dónde está el alumno en este momento, para saber qué distancia lo separa del punto de llegada que hemos precisado. Y el tercer elemento es que la evaluación formativa tiene que ver con la forma de pasar del punto 2 al punto 1, con la forma de llevar al alumno de donde está ahora a donde queremos que esté para alcanzar los objetivos de aprendizaje que tenemos. Estos tres puntos siguen siendo fundamentales actualmente en la conceptualización de la evaluación formativa. Pero, obviamente, ha habido otros avances. Las concepciones de Bloom, y en menor medida las de Sadler, todavía se situaban dentro del paradigma neoconductista de enseñanza, prueba, retroalimentación, corrección. A mediados del siglo pasado, los años 50 en adelante, empezó a desarrollarse lo que se conoce como la revolución cognitiva, los avances en la psicología de autores como Piaget, Vygotsky, Brunner, etc., que luego impactaron las cuestiones pedagógicas con los enfoques constructivistas. Estos principios constructivistas y socioconstructivistas que nos hablan de los preconceptos o preconcepciones que tiene el aprendiz, que tiene que deconstruir para que pueda construir otros, cómo superar los preconceptos y cómo construir nuevos, de las zonas de desarrollo próximo, del concepto de andamiaje, de la comunidad de práctica, del aprendizaje situado, de los mapas de progreso, etc. Entonces, el concepto de evaluación formativa se enriqueció mucho con estas concepciones cognitivistas de la psicología, porque son muy afines. La noción de regulación y de autorregulación, que es fundamental en la psicología cognitiva, coincide completamente con la idea de que la evaluación formativa es fundamentalmente autoevaluación por parte del alumno. El alumno es el principal agente evaluador. Pensamos que el maestro es el principal agente evaluador y el alumno es todavía más importante. El maestro precisamente tiene que ayudar a desarrollar la capacidad de autoevaluación del alumno. En el momento en que el alumno es capaz de él reconocer lo que le falta, lo que le falla, dónde están los puntos débiles, las lagunas, en ese momento realmente han cambiado las cosas. El chico está en proceso de volverse un aprendiz autónomo, que es finalmente el propósito más trascendente de la educación, enseñar a aprender a aprender. ¿Qué tiene de nuevo la evaluación formativa? Bueno, pues pretende ser diferente de los enfoques tradicionales, precisamente por ese punto de la retroalimentación que da a los alumnos en la forma que acabo de mencionar. En cierto sentido, todas las formas de evaluar dan alguna retroalimentación, pero no la dan de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hace que la evaluación formativa sea distinta? El tipo de retroalimentación que da para que realmente ayude al alumno a aprender más. No cualquier retroalimentación sirve para eso. Decíamos que en la forma más antigua, cuando el catecismo y demás, pues al niño que no sabía, pues había que castigarlo y que se le pegaba, se le daban reglazos en las manos o se le ponía hincado en cruz o qué sé yo. Entonces ese tipo de castigos retroalimentaba. El niño castigado sabía perfectamente que eso quería decir que no lo había hecho bien, pero ¿le ayudan esos castigos?
no parece muy claro que le ayuden. Decirle a los niños simplemente que necesitan esforzarse, como muchas veces hacemos los maestros al calificar una tarea, y para no decirle al niño simplemente que está mal, le ponemos necesitas esforzarte. ¿Qué le ayuda a eso? Sí, necesito esforzarme. ¿Cómo? Díganme cómo. Yo mismo me doy cuenta de que no estoy manejando las cosas, pero no sé qué hacer. No basta, por otro lado, como decía Bloom, repetir más despacio y más fuerte lo que ya se dijo. Si no lo entendieron los niños así, si no lograron aprenderlo así, no es esperable que lo aprendan porque se los volvamos a repetir igual. Entonces, el interés por la evaluación formativa que se ha extendido desde la década de los 90, recién pasada, y en la que acabamos de terminar, la primera década de este siglo, muchas veces ha llevado a confundir llamar evaluaciones formativas a cosas que no lo son. Algunas empresas americanas, por ejemplo, que se dedican a hacer pruebas y a venderlas a las escuelas, se dan cuenta de que se le está dando importancia a la evaluación formativa y entonces ofrecen pruebas que se pueden aplicar con más frecuencia, periódicamente, y que van viendo qué tanto saben los niños en este momento, en otro momento, antes de las evaluaciones que se les van a aplicar a fin de año, que son las que van a tener alto impacto. Pero esas pruebas no son formativas, son pruebas sumativas frecuentes, son pruebas intermedias, pruebas de monitoreo, pero no son formativas porque esas pruebas no están dándole a los alumnos la retroalimentación que necesitan para poder mejorar. Simplemente le están diciendo, no estás bien. Y si vuelven a aplicarla, probablemente a los mismos niños les van a decir, no estás bien, y no estás bien, y no estás bien, y necesitas esforzarte. Pero con eso el niño no necesariamente mejora. Por otro lado, en el aula, los maestros que aprenden, por ejemplo, a utilizar portafolios, piensan, pues portafolios es una técnica muy buena y es formativa. Pues no necesariamente, depende de cómo se usen. El hecho de que se junten evidencias de trabajos de los niños a lo largo del tiempo y se pongan en una carpeta, no necesariamente es formativo. Depende de qué se haga con esas evidencias, qué tipo de reflexión se haga con cada niño a propósito de sus evidencias, para que vea en dónde es donde le falla, para que pueda mejorar. Simplemente acumular las evidencias y juntarlas en una carpeta haciendo un portafolio no es formativo. Entonces, lo distintivo de la evaluación formativa no es ni el tipo de información que tiene, ni las circunstancias en que la genera, sino su efecto. El tipo de retroalimentación que da al niño para ver si realmente le ayuda y por lo tanto el impacto que tiene. Entonces volvemos al punto, es un asunto ético, ¿verdad? Por eso, en lugar de evaluación formativa, algunos autores contemporáneos sugieren utilizar otra expresión, evaluación para el aprendizaje. Y en los documentos de la Reforma, en algunos casos, ya se utiliza esta expresión, evaluación para el aprendizaje. Es lo mismo, pero algunos dijeron, como ya la noción de evaluación formativa se está devaluando, se le dice evaluación formativa a cualquier cosa, vamos a proponer otra etiqueta para llamarle a lo que nosotros creemos que de verdad debe ser la evaluación formativa. Entonces, el problema no es el nombre, la cuestión es realmente qué se haga con eso. Dice allí, la diferencia se notará cuando lo que pregunten los alumnos al maestro no sea, oiga maestro, ¿esto va a venir en la prueba? Eso nos indica que al alumno no le interesa el aprendizaje, sino salir bien en la prueba. Si algo no va a venir en la prueba, no importa. Sino cuando el niño pregunte, oiga, ¿cómo aprendo más? El momento en que ya le gustó lo que está aprendiendo y quiere saber cómo aprender más. Eso nos indicará que ya cambiamos la visión de los niños sobre la evaluación. Entonces, nuevamente, la diferencia es del campo de la ética. Si las pruebas son lo fundamental, entonces alcanzar buenos resultados en las pruebas se vuelve el fin por sí mismo y no el medio, ¿verdad? Y el aprendizaje se sacrifica. Se puede entrenar para salir bien en pruebas sin que mejore el aprendizaje. Se puede hacer trampita. Y no necesariamente dando los resultados, sino simplemente dando mañas y trucos para que el alumno sea más hábil para responder pruebas, pero no que sepa más. Entonces, eso es un fraude. Eso es un fraude, eso es engañar. No estamos
enseñando más o logrando que se aprenda más. Estamos logrando que se saquen más puntos en una prueba, que no es lo mismo. Entonces eso es un fraude. Y bueno, una postura ética exigiría otra cosa. Exige dar prioridad al aprendizaje y no a las pruebas. Si hay aprendizaje real, en cualquier evaluación bien hecha se va a notar. Pero al contrario, no es necesariamente verdad. Si una prueba no está muy bien hecha, no cubre todo lo que se tiene que ver en el currículo y todo, pues un muchacho puede sacar muchos puntos y eso no quiere decir que haya aprendido mucho. Ahora bien, vamos a reflexionar un poco sobre las dificultades de la implementación de la evaluación formativa. El primer punto es que no es varita de virtud, como ya dije, no es panacea, requiere esfuerzo. No hay ninguna cosa importante que se pueda conseguir así nomás sin esfuerzo. Algunos trabajos de autores muy entusiastas de la evaluación formativa pueden dar una idea engañosa. Pueden dar la idea de que esto es algo maravilloso, que basta poner en práctica unas cuantas cositas y los resultados van a ser sensacionales. Hay que tener cuidado con ese tipo de lecturas. Hay estudios más rigurosos cuyos resultados no son tan sencillos. A veces hay resultados positivos, a veces no hay claros y a veces también resultados negativos. Y muchas veces analizando a qué se debe eso, se ve pues, que la implementación de la evaluación formativa fue algo muy superficial, no bien hecho. Y entonces pues, obviamente no hay cambios en profundidad. Entonces, cambiar realmente las prácticas de manera profunda no es fácil. Implica un trabajo prolongado para llegar realmente a fondo, a mover las concepciones de los maestros y también implica que haya condiciones favorables. Como ejemplos de lecturas optimistas y de sus límites, ¿verdad?, están esas citas, ¿verdad?, que dice precisamente una creencia no cuestionada es que ya está demostrado, la investigación ya demostró que el uso de la evaluación formativa, así nomás, sin más matices, propicia la mejora en las prácticas de enseñanza, aumenta el desempeño de los alumnos y demás. Entonces, realmente las evidencias al respecto no son tan claras, son limitadas. No, eso no quiere decir, no, es que entonces la evaluación formativa no sirve, no. Yo creo que sí sirve. Lo que digo es que algunos estudios muy optimistas que plantean que cualquier manera de implementarla da resultados maravillosos, hay que tener cuidado. Hace falta investigación con diseños cuidadosos, rigurosos, para tener resultados más concluyentes. Una muestra de que no es fácil esto, un estudio bastante cuidadoso, reportado recientemente, 2010, muestra, bueno, pues que el grupo con el que estaba experimentándose la evaluación formativa no tuvo mejores resultados que el grupo de control, el grupo que no tenía evaluación formativa, pero sí que la brecha entre alumnos de alto y bajo rendimiento fue menor en el grupo experimental, lo cual no es malo. Pero ese estudio, además de la implementación de evaluación formativa, estuvo videograbando las clases de los maestros que supuestamente estaban haciendo evaluación formativa y precisamente mostró que había fuertes diferencias. O sea, unos lo hacían bastante bien y otros bastante mal. Y obviamente pues, los resultados no podían ser parejos. Y dice el párrafo final, en general los maestros conseguían que los alumnos compartieran las ideas, pero no lograban ellos mismos ajustar su propia enseñanza. Dice, recomendar que se ajuste la enseñanza es fácil, hacerlo de verdad no lo es. Por otro lado, otro estudio también nos muestra que tampoco es fácil cambiar las formas de ver de los alumnos. Los alumnos ya están muy acostumbrados a este tipo de evaluación, a las calificaciones y demás. Es un estudio que se hizo en una escuela donde se dijo, ya no vamos a dar calificaciones, nada, para que los alumnos no estén trabajando en función de la calificación. Y resulta que los alumnos decían, denos calificaciones, si no nos dan calificaciones nos sentimos perdidos, no sabemos cómo estamos. Entonces ellos decían, necesitamos las calificaciones y tanto lo necesitaban que ellos se ponían a calcular cuánto se habrían sacado. Decían, a ver, pues es que nos preguntaron esto y esto y esto, se me hace que yo me hubiera sacado 8, me hubiera sacado 9, etc. Ellos se ponían a tratar de calcular las calificaciones. Entonces eso nos lleva a decir, la puesta en práctica de la evaluación formativa no es sencilla. Y sobre todo para habilidades complejas. Obviamente enseñar lo más superficial es fácil, enseñar lo más complejo no lo es. Evaluar lo más superficial es fácil, evaluar lo más complejo no lo es.
No hay evidencia 100% concluyente, pero sí hay elementos para decir es una buena acercamiento, vale la pena intentarlo. Con esto vamos llegando a la conclusión. Repetimos la idea de que no se puede mejorar sin esfuerzo, pero además añadimos esta idea de que cambiar las prácticas docentes implica cambiar dos cosas: las concepciones que tienen los maestros y las condiciones en que trabajan. Las concepciones que tienen sobre sí mismos, sobre sus alumnos, sobre la forma de trabajar, etcétera, que se van desarrollando a lo largo de toda la vida y no solamente a partir de la normal, sino desde mucho antes, desde que la futura maestra, el futuro maestro está en preescolar o en primaria, etcétera, y tiene un maestro o una maestra que trabaja de cierto modo, va interiorizando ciertas ideas, ciertas concepciones que luego no es fácil cambiar. Y por otro lado, las condiciones de trabajo de la escuela que no dependen de los maestros y que pueden obstaculizar la puesta en práctica de estas prácticas distintas. Algunas cosas que son más difíciles de cambiar, que requieren recursos como el tamaño de los grupos, pero otras que se podrían cambiar sin tanta dificultad, que necesitan decisión, como es el exceso de contenidos del currículo o la presión que representan las evaluaciones externas. Por eso decimos que para cambiar las concepciones y las prácticas necesitamos una metodología que hemos tratado de seguir en el curso, que implica tomar conciencia del modelo tradicional, de las concepciones que están detrás de él, cuestionarlas, adoptar otras, pero ya reflexivamente, conscientemente, pensando, viendo, analizando qué tan sólidos son sus fundamentos, etcétera, y luego apropiárselas, esas nuevas prácticas, al aplicarlas reiteradamente y trabajando en conjunto, en grupo, en el seno de una comunidad de aprendizaje. Y creemos que un curso como este puede ser valioso en ese sentido y por eso ha tenido esta dinámica en la que normalmente se trabaja en grupo, analizando las prácticas para ver sus deficiencias y luego se van viendo alternativas. Las prácticas, como dije, hay algunas, las condiciones, las prácticas también están influenciadas por las condiciones. Algunas costosas, difíciles de cambiar, como el tamaño de los grupos, etcétera, pero otras que requieren básicamente decisión y apoyo de las autoridades, como minimizar la presión de las pruebas externas para no estar abrumados por enlace y definir los aspectos del currículo que se van a priorizar para no verse tampoco abrumados por la exigencia de cubrir todo, sin que esto quiera decir limitarse a lo fácil. No. Priorizar quiere decir darle su importancia a lo complejo, pero no a la cantidad de contenidos, sino a la profundidad del trabajo con algunos. Entonces, decimos para terminar que la buena evaluación formativa o la buena evaluación para el aprendizaje, si se quiere utilizar la expresión más reciente, no es algo distinto de la buena enseñanza, de una enseñanza de buena calidad. Es un aspecto de la buena enseñanza. No es una técnica más que se aprenda y se aplique mecánicamente, y no es fácil de hacerla bien, pero no supone algo diferente de lo que supone hacer buena enseñanza, y concretamente con los enfoques modernos basados en el cognitivismo, enfoques que se conocen con el término de constructivismo. Un maestro que es capaz de enseñar de manera congruente con los principios constructivistas no debe tener ningún problema para evaluar formativamente. Un maestro que no es capaz de enseñar en forma congruente con los principios constructivistas tampoco va a poder evaluar formativamente. No es cuestión de una técnica mecánica, sino que es cuestión de un cambio complejo en profundidad en las formas de enseñar y también en las formas de evaluar. Entonces creemos que si eso se consigue, que esperamos que este curso ayude a tener los elementos para lograrlo. Por supuesto que el curso a la hora que terminemos no es suficiente ya y no se va a poder decir ya acabamos y ya sabemos todo. Se necesita poner en práctica, seguir reflexionando, seguir trabajando en la comunidad de aprendizaje que son los colectivos docentes de las escuelas, los colectivos de varias escuelas de una misma región, de una misma zona, de un centro de desarrollo educativo. Y entonces sí, como dice la imagen, se podrán ver los efectos sobre los niveles de aprendizaje de los alumnos. Eso es lo que esperamos ver y esperamos que este curso esté ayudando para ello. Muchas gracias.